profesor López de Cirueles es una persona que ha tenido ocasión de trabajar mucho el tema de la geometría sagrada, de los rituales, también de la arquitectura. Tiene varios trabajos sobre arquitectura y monumentos templarios en España y no solo en España. Y bueno, después de conciliábulos que hemos tenido él y yo, hemos llegado a la conclusión de que sería muy interesante que nos hable de este tema y que nos hable de este tema lo antes posible, es decir, en cuanto se presente la ocasión. Y creo que la ocasión ha llegado de hablarnos de esta herencia, que es la herencia masónica, pero digamos, el comienzo de lo que ha sido nuestra herencia masónica, nuestro legado masónico. Sin más tarde, le paso la palabra a José Ignacio y le ruego que nos ilumine, que nos ilustre sobre este tema. El primer gran masón es, dentro de todo, el gran masón que, mejor dicho, el arquitecto, para hablar bien, el arquitecto que ha sido el precursor de lo que es la piedra tallada. No hablo más, me parece que si hablo más voy a estropear un poco la presentación. José Ignacio, tienes la palabra. Adelante. Muchas gracias, Adrián. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestro interés y asistencia. Muchas gracias a CIEN por organizar este acto y realizar otros actos culturales e interesantes. Efectivamente, como ha dicho Adrián, hoy vamos a hablar de un hombre cuya obra fue tan trascendente que cambió la historia, de forma que tras él se pudo caminar hacia nuevas metas científicas, intelectuales, técnicas, sociales y económicas. Este progreso humano fue irradiado desde Egipto hacia todo el mundo. Asistiremos así en los siguientes momentos a la recreación del nacimiento de una nueva era fundamentada en nuevos descubrimientos y, sobre todo, en el trabajo de la piedra, que configuró también hombres afines al masón moderno. Ya me dirán ustedes si esta obra les parece interesante y si también les va a parecer interesante el perfil de este hombre o de estos hombres. Esta disertación, por otro paso, esta disertación es también el resultado de mi estudio y de mi investigación, de forma que solamente aquí escucharán estos conocimientos que hemos tratado de ilustrar con fotos, dibujos propios o traídos de mi libro de geometría sagrada, arte y matemática, y, como no, también bajados de la red. La disertación la hemos estructurado en 3 lecturas que se corresponden con los 3 estadios del trabajo de la piedra y de los hombres que la transforman. Haremos la disertación también guiados por una narración histórica. Hemos dicho que íbamos a hablar de 3 lecturas. Pues bien, la primera lectura es la confianza.
La inquietud y los corrillos de la clase dirigente que crecían por momentos en la capital del mundo civilizado. Algo muy importante sucedía en esta ciudad repleta de funcionarios. La crisis política era evidente y las patrullas militares habían reforzado su presencia. En las villas y palacios se escuchaba a los criados y esclavos llevando bultos al nuevo puerto de la ciudad fuera ya de las murallas de piedra. Pues los puertos de las casas de las grandes familias habían caído en desuso al haberse construido en Memphis esta muralla de piedra. Entre las diapositivas antiguas en la red he seleccionado esta, donde al fondo pueden ver el perfil de las pirámides de Saqqara. Los tiempos, pero los tiempos de que estamos hablando se corresponden con el nacimiento del arte de Egipto. Por tanto, en esa época no existían estas construcciones monumentales que aquí aparecen. Quédense entonces con lo que es la ciudad ahí a las orillas del Nilo. Continuamos con la narración. En la tarde del 7º día de Ukor, el tercer mes de Aquest, el faraón visitó ya por tercera vez su tumba en piedra. Entonces se desató la cólera divina. Muchas barcas habían abandonado ya Memphis, no solo las del visir, sino que también las del arquitecto real. Surcaban entonces el Nilo en busca del destierro. Corría entonces el 5º año del reinado de la encarnación del dios Ra en Zoser, o si se quiere el año 2625 a.C. Se había terminado la segunda ampliación de la mastaba de Zoser. ¿Quién pensaba que eso ya no era suficiente para el faraón? Se avecinaba entonces un cambio sustancial en la figura del faraón como dios. ¿De dónde piensan ustedes que proviene toda esta monumentalidad de Egipto? Yo pienso que proviene exactamente del culto a los muertos. Es decir, que el culto a los muertos fue el móvil de todo esto en Egipto. Efectivamente, la idea de la vida después de la muerte tuvo mucha fuerza en Egipto y justificó, bajo mi punto de vista, las suntuosas tumbas, como tenemos aquí. Entonces se llevaban las mastabas. En las mastabas había puertas falsas y en el interior de las mastabas representaciones. Para esto era necesario el amor y el respeto hacia el fallecido. Pero por encima de todo estaba la creencia que los difuntos tenían fuerza y poder sobre los vivos. Solo esto justifica el culto y la intercesión a los difuntos para pedirles favores. Pues estos favores son lo único positivo que los vivos se pueden llevar de estos rituales. Ya saben lo que dice el refrán español: el muerto al hoyo y el vivo
el bollo, ¿verdad? En Memphis se decía, no sé a dónde vamos a llegar. Resultaba muy costoso mantener el nuevo poblado que se hizo para levantar las murallas de la ciudad. El poblado estaba habitado por gentes de nuevos y costosos oficios. Allí vivían canteros, picapedreros, albañiles, portadores de piedra, además de los que funden, modelan el cobre para elaborar las herramientas para tallar la piedra. Es decir, estamos fijándonos en lo que es el trabajo de la piedra. Y es que efectivamente el trabajo de la piedra era la base de todo. Les pido perdón en esta diapositiva porque, como dice el refrán, el burro por delante para que no se espante. Pero no he encontrado otra diapositiva de las canteras egipcias. Efectivamente, los trabajadores de piedra ya se habían estructurado entonces en tres niveles. Los que trabajaban la piedra bruta en las canteras, los que escuadraban las piedras con mazos, cinceles, morteros, etcétera, para que casaran unas con otras. Y finalmente los que sabían colocar los sillares en la obra, además de utilizar las herramientas de los anteriores, disponían también del trazado de la obra. De esta forma, la piedra, cuando realizaba su viaje de transformación desde las canteras hasta su lugar en la obra, la piedra realizaba también un viaje iniciático que transforma también a los hombres que lo trabajan. Yo he sido un estudioso de los monumentos en piedra y particularmente del arte románico. Entonces, cuando casualmente buceaba en internet para elaborar esta presentación, apareció un artículo mío publicado hace varios años por varios medios y en este caso por Rioja Digital. Este artículo lo llamé El maestro de Villaseca. Villaseca es una pequeña población en La Rioja. En la iconografía de la iglesia románica de Villaseca pude identificar para tallar la piedra bruta, la maza redonda, para escuadrar la piedra y los trabajos finos de la piedra. Pero lo más sorprendente de todo fue que también pude identificar al maestro que trazó y levantó esta obra, lo cual es muy difícil, como ustedes saben, en el arte de la Edad Media. Vemos que los oficios del siglo XXVI antes de Cristo continuaban vigentes también en el siglo XIII en Europa. Pero volviendo a Egipto, lo que más asombraba a los funcionarios menfitas era un rumor que ya todo el mundo daba por cierto.
se había nombrado visir al nuevo arquitecto real, algo nunca visto. ¿Qué pasaba? ¿Acaso pretende el faraón que todos trabajen en su tumba y por eso da tanto poder al arquitecto? Por ahí debían ir los tiros. Los funcionarios apuestan por esperar a que este intruso arquitecto, canciller y gran visir, es decir, gran visionario o adivino, que dice llamarse Imhotep, fracase. Pero Imhotep creó un nuevo concepto de tumba. Fíjense en la fotografía que tienen arriba a la derecha. ¿Les puede decir algo esa fotografía? ¿Les puede transmitir algo? Efectivamente, Imhotep creó un nuevo concepto de tumba faraónica. Se pasó de la mastaba que ya utilizaban los ricos y nobles de Egipto a la pirámide. La nueva pirámide estaba ya por encima de las otras tumbas, como correspondía al faraón, de acuerdo con su nuevo estatus de hombre y de Dios. Si comparamos la pirámide, la mastaba con la pirámide, vemos que se trata de un nuevo proyecto de tumba. Convertir la mastaba en pirámide no solo trae consigo emplear mayores recursos, sino que también hubo un cambio profundo en el simbolismo de la tumba y en el crecimiento del estatus del faraón. El faraón sería enterrado en una estructura más alta y costosa, la pirámide. Estamos ya hablando de la primera pirámide de Saqqara. Del conjunto este sería ya la segunda pirámide de Saqqara. La primera pirámide de Saqqara no se ve porque está dentro de la segunda pirámide. Y los datos que tenemos de ella son a través de las prospecciones arqueológicas. No se enterraría, como decimos, al faraón como a los nobles y a los ricos del reino. El faraón sería enterrado en una pirámide. Además, el levantamiento de la pirámide se convertiría ya en una cuestión religiosa y de Estado, ya que encarnaba la seguridad y la prosperidad de la nación egipcia. Si observan la figura de arriba, como decían, la primera pirámide es esta. Luego, la segunda pirámide que se corresponde con la fotografía es la que engloba ya todo el conjunto. Una pregunta les hago. ¿Les resulta bello y armónico el perfil de la primera pirámide? Fíjense atentamente en la figura. Pues la pirámide está minuciosamente trazada y calculada. Presenta un perfil que se inscribe en un rectángulo, exactamente en un rectángulo doble de ancho que de alto. Este rectángulo es una figura sagrada que representa el templo y que en la Edad Media
Los maestros lo llamaban cuadrado largo. Quizás sea este el producto más antiguo o quizás el primer resultado de una nueva ciencia nacida en Egipto, la geometría sagrada. Porque este nombre se lo dieron los egipcios a esta ciencia. Y esa ciencia la crearon sacerdotes de algún templo egipcio. También por los años en que estamos hablando. De esta forma, los bien informados en Memphis aseguraban que el faraón se había entusiasmado con la promesa de Imhotep, una tumba 8 veces más alta que la primitiva mastaba que le construyeron. La mastaba es esta estructura de abajo. Y sobre esta mastaba se construyó la primera pirámide de Zoser. Pero el faraón no había debido de madurar bien la otra cara de la moneda, ya que esto exige 4 veces más de piedras que las empleadas en la última tumba. Y además, una parte considerable de esas piedras había que subirlas muy alto, hasta el cielo. Lo cual, pues era ya también una cosa nueva. De esta forma, la construcción de la primera pirámide generó la primera gran reorganización tecnológica, social y económica del reino, pues no solo había que mover una cantidad de piedra 4 veces mayor, sino que había que subirla hasta una altura 8 veces mayor. Vamos a pasar, si ustedes me lo permiten, a la segunda lectura, la rectificación que llamo. Pero la primera pirámide, con sus 4 escalones, que se elevaba más de 80 codos, una altura equivalente a un edificio actual de 20 pisos, no había satisfecho las aspiraciones del faraón. Se decía que desde la cima de la pirámide no sentía que alcanzara el cielo. ¿Acaso la pirámide es un vórtice? La encarnación de Ra entró en Memphis muy decepcionado. Cuando volvió de inspeccionar su tumba, la primera pirámide, que se perfilaba altozana en el horizonte desde lo alto de las murallas de Memphis. Le acompañaba ahora su hijo y heredero, el príncipe Seklenhet, y se preguntó, ¿cómo podría comunicarse su Ka cuando estuviera difunto en la pirámide con la encarnación del Ra reinante, si apenas se visualizaba Memphis desde lo alto de la pirámide? La expectación subió nuevamente a reinar en los corrillos de la capital más importante del mundo de entonces. Algunos pensaron que ya Imhotep estaría en los calabozos o en su nave alejándose de Memphis. Aquel mes de Mensurra, el cuarto mes de la estación de la cosecha, fue el más difícil para Imhotep,
Nadie acudía ya a visitar su casa, cuando antes estaba siempre llena de cortesanos. Además, el faraón ya no le requería en la corte. Continuaba en Memphis, Imhotep, pero como un apestado, pero sin haber sido depuesto de sus cargos. Transcurría así, a la sazón, el año 12º del reinado de Zoser, es decir, el año 2618 antes de Cristo. Vemos ahí a Imhotep y Zoser, y ambos discutiendo sobre un plan de la nueva pirámide. De esta forma hemos visto que Zoser había creado ya la primera pirámide. Había creado algo muy grande en Egipto y distinto a sus predecesores. Pero no sabía cuándo se reuniría con su padre. Entonces decidió llamar y reunir a los hombres más reconocidos en todos los saberes y ciencias, a los sumos sacerdotes, y también a su visir para estudiar las alternativas y tomar la decisión más conveniente. Vemos ahí el mano a mano entre Imhotep y Zoser. Pero ni los sabios ni sacerdotes fueron capaces de presentar una solución alternativa a la de Zoser. El Zoser se comprometió a elevar la altura de la pirámide en un 50% hasta alcanzar la altura de 120 codos, como una casa actual de 60 pisos. Una barbaridad. Pero con esto el cólera estalló entre los sacerdotes, sabios y funcionarios cuando un sacerdote matemático le reprochó a Imhotep que para realizar el proyecto tendría que mover más de 12 veces el volumen de piedra que movió en la primera pirámide, y que el número de gente requeridas para ello al menos se multiplicaría por 4 veces las personas que participaron en la primera pirámide. Fue un tema crucial lo que estamos viendo. El faraón Zoser no dudó en rectificar su posición para apoyar decididamente el planteamiento de Imhotep y reforzó más aún la posición de Imhotep como visir, invistiéndole de atributos sacerdotales y divinos. Le nombró alto sacerdote de Heliópolis e incluso le permitió inscribir su nombre y títulos en la base de las estatuas de Zoser. ¿Todo esto por qué? Porque la grandeza, prosperidad y seguridad de Egipto dependían
de la buena posición en el reino de los muertos del faraón fallecido. La tumba del faraón se convirtió así en la piedra angular de la corte. Pero aún más, el faraón llevaba ya 12 años reinando y no sabía cuándo iría a acompañar a su padre. Por lo cual, pero en cualquier caso, la tumba debía completarse con la mayor celeridad posible, para lo cual sería preciso utilizar todos los recursos humanos y técnicos disponibles. Esto supuso la segunda reorganización social y de recursos del reino para acometer el levantamiento de la segunda pirámide. Vemos así cómo esta sociedad se fue reestructurando para entrar ya en los proyectos de las grandes pirámides. Esta diapositiva es para mí muy importante, quizás de las más importantes, pues muestra los criterios geométricos utilizados para transformar la segunda pirámide, perdón, la primera en la segunda pirámide. Son además uno de los testimonios más antiguos y sabios de la geometría sagrada, pues los lados de la planta de la primera pirámide, que son estos, para pasar a los lados de la segunda pirámide, hubo que multiplicarlos por la raíz cuadrada de 2, es decir, por el número 1,4142 con infinitos decimales. ¿Cómo pudieron hacer esto en aquella que manejaba números sin decimales? Pues con la geometría. Si trazamos un cuadrado en cada uno de los lados de la primera pirámide, así tenemos aquí, este cuadrado sería el cuadrado correspondiente al lado corto y el cuadrado correspondiente al lado largo de la primera pirámide, y llevamos las diagonales de estos cuadrados con un compás, obtendríamos así el lado largo de la segunda pirámide y el lado corto de la segunda pirámide, puesto que la relación entre la diagonal de un cuadrado y el lado de un cuadrado es precisamente la raíz cuadrada de 2. Esto también lo llevó Imhotep en la altura de la pirámide, pues si hacemos un cuadrado con la altura de la primera pirámide y llevamos la diagonal del cuadrado, obtenemos la segunda pirámide. Se me ha olvidado decirles que esto que tenemos aquí es el recinto del complejo de la pirámide de Imhotep. Y todos estos pues, son dibujos que he bajado de mi libro. De esta forma, Imhotep dio un crecimiento armónico de la primera pirámide en sus 3 dimensiones. Así, Imhotep pudo decir a Zoser: pues no querías una pirámide más grande, pues ahí la tienes.
pero con las mismas proporciones y armonía que la primera pirámide. La geometría sagrada nació cuando los hombres fueron capaces de medir las áreas de una superficie. Lo hicieron con un proceso que llamaron cuadratura del triángulo y que fue utilizado durante muchos siglos, hasta que aprendimos otro método para medir las áreas. Les muestro aquí también la cuadratura del triángulo de la pirámide de Keops. Es una cuadratura que es áurea. Fíjense ustedes, la cuadratura fue tan importante en aquellos siglos que el término ha llegado incluso hasta nuestros días. Por ejemplo, cuando decimos esto me cuadra o no me cuadra con aquello, queriendo significar que tienen algo en común o no, nos estamos refiriendo al término de la cuadratura de hace 46 siglos. Fíjense la trascendencia que ha tenido este fenómeno, ¿verdad? Hasta en el lenguaje. Las dimensiones de la segunda pirámide resultante se calcularon de esta forma con tal precisión que la armonía y proporciones de ambas pirámides era exactamente la misma. La segunda pirámide tiene así ahí un perfil también de un cuadrado largo, pero fíjese, tiene un perfil Eso es importante. del templo. Ahora descansa. Pasamos ahora a la tercera lectura o la sabiduría. Continuamos con la narración. El sol de poniente perfilaba los escalones de la pirámide de Zoser, aquella tarde del tercer día del mes de Tabet, de la estación de Pérez o de la siembra, cuando la encarnación de Ra en Seklet dirigía el cortejo de su padre, el faraón muerto Zoser, hacia su morada eterna. Transcurría entonces el año 19 del reinado de Zoser o el año 2611 de nuestra era. Esta también es muy importante. Yo la llamo a esta transparencia la sabiduría eterna. Pues efectivamente, aquí tenemos el dibujo de del complejo de Zoser y una vista aérea del mismo, aunque es muy antigua. El conjunto funerario de Zoser fue lo más grandioso que hasta entonces se había visto. Estaba rodeado de un muro de 5,5 metros con 40 nichos
Ahora que no se oye. Sí, Cortado. vale. Entonces, repito, esto es el recinto de la pirámide de Zoser y esto una vista alta aérea del mismo. Aunque ya les digo que esta vista aérea es muy antigua y está bajada de internet. El recinto tiene un muro de 10,5 metros de alto y la anchura es de 277 metros y su longitud de 544 metros. Y está orientado de acuerdo con los 4 puntos cardinales. Es decir, el recinto de Zoser es un cuadrado largo. Es la planta típica de un templo donde uno de los cuadrados representa la tierra, mientras que el otro representa el cielo, configurándose así el templo como un interface o conexión entre dos mundos, el hombre y Dios, la tierra y el cielo. En el cuadrado sur tenemos la tumba sur, que no sabemos para su funcionalidad, mientras que en el cuadrado norte tenemos el templo funerario, el altar y un recinto ceremonial muy amplio. El cuadrado sur representa la tierra y el hombre. El cuadrado norte representa el cielo y a Dios. El recinto de Zoser es uno de los testimonios también más antiguos de la idea del templo. Idea que se ha prolongado hasta nuestros días. Por ejemplo, aquí les pongo un dibujo también bajado de mi libro de la Catedral de Toledo, que también presenta una planta de cuadrado largo, con sus dos triángulos, con sus dos cuadrados. El cuadrado oeste representa la tierra y al hombre y está situado en las naves de la catedral, es decir, donde están los feligreses, mientras que el cuadrado oriental abarca el transepto, el presbiterio, las girolas y las capillas radiales, y representa el cielo y a Dios, y es donde se ubica el clero. Les muestro aquí otro ejemplo bajado de la red. Es un templo masónico en la ciudad de Madrid, donde en el espacio central está representado la idea emblemática del templo masónico, que en este caso es un rectángulo de 6 por 12 mosaicos, es decir, es un cuadrado largo, que además está rodeado por el símbolo del lazo místico masónico. El recinto creado por Imhotep es así una expresión universal e intemporal del templo. Tiene además 14 puertas falsas, quizás
emulando el cuerpo de Osiris, que fue cortado en 14 trozos por su malvado hermano Set, y cada uno de estos trozos fue enterrado en un lugar distinto de Egipto. No sé por qué esto me recuerda la leyenda de Irán Mabif. La entrada al recinto de Imhotep se realizaba por el sureste y daba acceso a un vestíbulo con las primeras columnas de la arquitectura egipcia, que Imhotep no se atrevió a ponerlas exentas, por eso están trabadas. La arquitectura del vestíbulo y su técnica de techado fue replicada en las salas hipóstilas de los templos y en los palacios egipcios. Otra genialidad de Imhotep fue imitar en la piedra los materiales constructivos de su época, como el adobe, la madera, los juncos, los papiros, las esteras y otros. Estas esculturas en piedra fueron utilizadas a lo largo de todo el periodo faraónico y, señores, así nació el arte egipcio. De esta forma, la tenacidad de Zoser y la genialidad de Imhotep marcaron un punto de inflexión que catapultó aquel reino hacia el Egipto eterno e inmortal que hoy conocemos. A partir de entonces se erigieron las pirámides, templos, palacios, murallas de piedra que aún hoy continúan maravillando a la humanidad y que dieron a Egipto su carácter singular. Pero quienes levantaron el recinto funerario de Zoser fueron los primeros hombres que, ensamblando piedra a piedra, realizaron la primera gran obra de albañilería, escuadrando la piedra. Así, señores, nació el arte real. Por otra parte, el pueblo egipcio aceptó que Imhotep estaba enterrado en la pirámide de Zoser, y durante más de 3.500 años esta pirámide fue objeto de peregrinación y devoción. Las estatuillas para venerar al maestro Imhotep proliferaron durante todas las épocas posteriores del Egipto faraónico, de forma que no hay museo ni coleccionista que no tenga una o una colección de ellas. Incluso hoy en día son muy populares y pueden adquirirse las reproducciones de Imhotep. Yo tengo una, Imhotep sentado con un papiro desplegado sobre sus rodillas. Pues el papiro no es otra cosa que el trazado de la obra. Muchos hombres de color adquieren orgullosos las estatuillas de Imhotep que resaltan sus caracteres negroides o africanos, con el convencimiento de que un personaje de color fue crucial en la historia de la humanidad. Bajo la pirámide
se realizaron los fosos y túneles habituales para los enterramientos. Pero la presión de los peregrinos y devotos de Imhotep fue tal que hoy sabemos que debajo de la pirámide se extienden casi 6 kilómetros de túneles, con sus cámaras, salas y nichos repletos de cientos de miles de ofrendas animales momificadas y encerradas en vasijas. Esto es un récord de túneles bajo una pirámide, pero un récord ampliamente superado. Los túneles se realizaron a lo largo de los periodos dinásticos durante más de 3.500 años. 3.500 años, más de 3.500 años que fue venerado Imhotep. Esto es también otro récord. No hay hombre que haya sido tanto tiempo venerado. El impacto en la sociedad egipcia de la obra de Imhotep fue tan grande que su tumba fue el primer centro de peregrinación durante el Egipto faraónico. Pero no solamente vemos a Imhotep con el papiro del trazado. El pueblo egipcio veneró en esta pirámide, la vida y obra de Imhotep. Aquí le vemos con los atributos de visir, la vara y la cruz alzada. 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 En piedra, en papiros, etcétera, etcétera. Su sabiduría fue capaz de crear las bases del trabajo en piedra de las grandes obras. Su capacidad organizativa sirvió para poner grandes recursos humanos y de todo tipo al servicio de las grandes obras. Su creatividad, decorando la piedra, creó el sistema decorativo característico y emblemático de las obras faraónicas egipcias. Por todo esto, la pirámide escalonada de Saqqara, la tumba de Imhotep, la tumba del primer gran masón, tal y como hoy se entiende la masonería, fue la tumba más venerada y durante el periodo más largo de la historia. Señores, hemos asistido así a unos años con unos hombres que cambiaron el mundo, creando una nueva idea de Dios, de la muerte, del faraón, del gran arquitecto. Hemos asistido también al nacimiento de la geometría sagrada, del arte real, del nacimiento de la era de las pirámides y de una organización social capaz de vertebrar un reino muy extenso en aquella época. Pero todo ello estaba fundamentado en la transformación de la piedra y del hombre para el servicio de la humanidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Ignacio. Me ha parecido extremadamente interesante. Creo que he tenido ocasión de hablar de ello en varias ocasiones y sospecho vivamente que después de esa intervención tuya habrá otras sobre el mismo tema y que incitarán a la gente, a los participantes, y no solo a los participantes,
ahondar un poco más en lo que ha sido la contribución egipcia a lo que es la geometría sagrada y la geometría, por supuesto, de nuestros templos masónicos.